de las redes, pero no tanto desde lo que ustedes pueden encontrar en Internet. O sea, si ustedes ponen historia de las redes, les va a aparecer ARPANET, ARPA, hasta lo que tenemos ahora como Internet. Pero ha habido un esquema interesante ahí que no se cuenta, que no he podido encontrar y que tiene que ver con la historia de las redes, pero en PCs. Vamos a empezar con algo bastante simple. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, Ok. ¿Qué es una red de computadoras? ¿Me puede decir? Es la conexión entre varias computadoras, pero no así periféricos. Ok, es una conexión entre varias computadoras. ¿Alguien puede decirme otra definición? No está mal, está bien. Pero tal vez hay algo que ya está quedando obsoleto. Las computadoras. Porque actualmente no solo conectamos computadoras, ¿qué más conectamos? Celulares. Ok, ¿qué más? equipos de sonido. ¿Qué más? Casi todo se rige con lo que es el Internet de las cosas, ya muchas cosas Ok, se pueden. entonces nuestra materia no debería llamarse redes de computadoras, ¿verdad? Ya queda obsoleto. ¿Cómo podríamos llamarle a esto? ¿Red de qué? Hay muchas universidades donde la materia se llama, por ejemplo, red de comunicaciones. Y bueno, podríamos llamar red de host, de manera general, diciendo que un host es cualquier cosa que se puede conectar a una red. Pero vamos a dejarlo como red de comunicaciones. ¿Para qué tenemos una red? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué logramos con una red? Compartir recursos. Ok, ¿a qué nos referimos con compartir recursos? Vamos, cualquiera puede contestar, no se peleen. ¿A qué nos referimos con compartir recursos? A la posibilidad de compartir información o No, eso es otra archivos. cosa. Eso es otra cosa. Compartir Em, recursos. Se refiere a que todas las máquinas hacen una petición, por decirlo de alguna manera, al servidor. No. Bueno, sí, podríamos generalizarlo, pero cuando hablamos de recursos, normalmente estamos hablando más de hardware. Por ejemplo, yo podría compartir un disco duro en una red y todas las máquinas de la red podrían ver mi disco duro. Podría compartir mi impresora, que es lo más práctico. No todas necesitan tener impresora. En una red, una máquina puede tenerla y, bueno, comparto mi impresora. ¿Qué otra cosa puedo hacer con una red? Monitoreo y gestión. Ok, pero antes de eso, ya habían citado compartir información. Ahí sí podemos manejar un paradigma cliente-servidor, donde se solicite algún tipo de servicio de software, de información, o directamente toda la información que yo tengo la comparto en un pendrive, en un disco duro externo, o el Internet. Es una forma de compartir mi información. Si bien el recurso puede ser recurso físico o recurso lógico, y la información puede ser un recurso lógico, de alguna manera al principio estamos considerando como recursos físicos en este aspecto. Y estos otros serían recursos lógicos. Su compañera nos dice que podemos compartir o podemos monitorear. ¿A qué nos referimos con eso? ¿Qué podemos monitorear? El estado de los hosts, tal vez. No, pero a nivel de red, ¿qué podríamos monitorear?
Tengo una alarma en mi casa, por ejemplo, y tengo cámaras web. Yo podría, desde mi oficina, monitorear lo que está ocurriendo con las cámaras web y podría activar mi alarma. Estoy monitoreando. ¿Y qué más dijeron? Gestión ¿Gestión de qué? de la red, tal vez. Ya, podría ser. Si hablo solamente de la red, podría monitorear, por ejemplo, servidores. Desde mi casa, yo soy el administrador de la red, tengo 5 servidores instalados y que todo el tiempo tienen que estar funcionando y hay algún problema. Entonces yo puedo entrar remotamente y gestionarlos, hacer arrancar servicios, detener servicios, reiniciar aunque todo el equipo. Pero puedo ir mucho más allá. No solamente puedo monitorear elementos de la red, puedo monitorear y gestionar cualquier tipo de recurso. ¿Okay? No es lo que comúnmente hacemos, así que vamos a bajarlo un poco esto. Estas dos cosas las hacemos comúnmente. Alguna vez han debido hacer algo así. ¿Qué más hacemos con una red? ¿Para qué más nos sirve una red? ¿Para qué nos está sirviendo en este momento? Para comunicarnos, Inge. Ok, entonces tenemos la comunicación. Cuando utilizan WhatsApp, Messenger o lo que sea, se están comunicando, ya sea con cámara, solamente micrófono o textual, no importa, pero hay comunicación. ¿Qué más se puede hacer con una red? Jugar en línea. Ok, ocio. Ahora vamos a poner jugar en línea. ¿Qué más se puede hacer? ¿Hay algo más que podamos hacer? ¿O para lo que utilizan la red? No importa desde su celular, desde una computadora. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Almacenar Buscar información. información. Otra vez, por favor. Decía buscar información. Bueno, ahí tenemos compartir información. O sea, de cualquier manera, ya estamos manejando esto. ¿Qué más podemos hacer en una red? Subir, descargar datos, Inge, de algún tipo. Compartimos información, igual. Ok, esto es lo básico. Esto es lo que hacemos en la red. Me imagino que juegan en línea, se comunican, alguna vez comparten cosas, descargan cosas, suben cosas. Tal vez han compartido algún recurso físico en algún momento, puede que no. Y bueno, monitoreo y gestión de recursos tal vez no lo han hecho. Pero ese monitoreo y gestión de recursos se hace a nivel más que todo en las empresas. Ustedes conocen que hay una represa llamada Misikuni y que al mismo tiempo que la represa que guarda agua, aprovechan el agua que está saliendo en un generador eléctrico. Entonces, ese generador eléctrico hace que a través de la caída del agua mueva turbinas y las turbinas, como un principio básico de dínamo, pueda generar energía eléctrica. Pero hay un monitoreo. O sea, no hay una persona que está yendo y está abriendo con puertas a pulso. Hay una sala donde hay un montón de equipos, monitores, conectados en red, con interfaces gráficas que les permite ver todo el esquema de lo que es la generadora. Y simplemente hacen un clic en algún tipo de interruptor sobre la pantalla y esto va a hacer que estén controlando algún tipo de control automático de si es de apertura de válvulas, de puertas, etcétera, etcétera. Entonces hay un monitoreo más grande. La empresa donde trabajaba hace tiempo era una empresa minera y tenían unos molinos enormes. Extraía oro, esta empresa. Los carros que llevaban el mineral o la tierra que iba a ser extraída, donde se iba a ser extraído el oro, eran como algo que se llaman toncas, unos juguetes. Cada una de las volquetas llevaba 50 toneladas, como 50 petas encima. Pues imagínense el tamaño. Una persona no llega ni a la mitad de la rueda. Y teníamos un sistema de monitoreo, se llamaba consola.
estaba en lo alto y a veces había fallas y yo tenía que subir hasta ese lugar para verificar que la red esté funcionando. A mí me interesaba la parte de la red. El monitoreo de esas personas tenía un esquema, un montón de monitores y switches, interruptores que encendían los molinos, que activaban la entrada del molino, la salida del molino hacia los tanques ya no ni recuerdo siquiera, se mezclaba con cianuro y un montón de cosas. Pero todo era automatizado. No habían personas yendo a abrir puertas, a cerrar puertas, a abrir switches, cerrar switches. Todo era directamente con clics. Y esa es la forma de manejar. Entonces, una red se utiliza a nivel empresarial para eso. Pero todo lo demás anterior lo utilizamos nosotros. Entonces, tal vez podríamos inventar algo más para lo que utilizamos una red. Con Internet de las cosas podemos hacer mucho más. La gestión de recursos, por ejemplo. Les decía que podríamos ver lo que está dentro de nuestro refrigerador, y eso no es ciencia ficción. Si tenemos el dispositivo, ahora se puede hacer eso. Se compran los dispositivos listos para IoT se llaman, y se monitorean porque tienen directamente direcciones IP, y con sus direcciones IP se puede ingresar a su esquema de monitoreo y utilizarlo. Entonces, puedo saber o puedo calentar la comida, o puedo dejar ropa en la lavadora y encenderla a cierta hora para que, no sé, pase a la secadora, no sé, me estoy inventando cosas. Pero en esa especulación que estoy haciendo, estoy utilizando Internet de las cosas. Entonces, sin moverme demasiado, voy a generar un montón de trabajo que me va a servir. Y allí estoy monitoreando y gestionando recursos. Entonces, lo último podríamos decir que tiende al Internet de las cosas. ¿Alguna duda? ¿Algo que no esté claro aquí? Esto es nuestro concepto de red. Un conjunto de máquinas o equipos, dispositivos que están conectados de alguna manera. Ya en el transcurso de la materia vamos a ver de qué manera se conectan. Alámbricamente, inalámbricamente, de qué forma, con qué protocolo, con qué tecnología, etcétera, etcétera. ¿Para qué conectamos estos equipos? Para compartir recursos físicos, compartir recursos lógicos, comunicarnos, jugar en línea, ocio, monitoreo, gestión de recursos, etcétera, 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 etcétera. Esa es la idea. Entonces vamos a estar pegados a una red de comunicaciones siempre. Y en el tiempo mucho más. Y todos los elementos que aprendan en esta materia van a ser útiles. ¿Está bien? ¿Dónde nacen las redes? ¿Cuándo nacen las redes? En el área militar, Inge. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Se puede ver mi pantalla ahora, que está en blanco? Sí, que Sí, se ve. Ok. Hablemos de la generación de computadoras. ¿Cuántas generaciones hay? 4. Ok. La primera generación, ¿cuál es la característica? Las válvulas al vacío. Lámparas, ok. Y una serie de circuitos analógicos. No eran digitales todavía. Eran una serie de cables que había que enchufar para crear algún tipo de comportamiento lógico en compuertas, o sea, y lograr compuertas AND, OR, con las válvulas, con las lámparas que hacían el trabajo de los transistores, que actualmente se conocen. Esa máquina era enorme, calentaba un montón, tenía red, se podía crear red. ¿Habían redes entre esas máquinas? No. No, ni siquiera existía un sistema operativo todavía. La segunda generación, ¿cuál es la característica? El transistor. Ok, la lámpara se reemplaza por un transistor. Se reduce el tamaño, aunque los transistores de la época eran grandes, pero se reduce el tamaño y el calor, la temperatura. Y se gana en poder de cómputo, porque se pueden colocar más transistores en espacio donde antes cabían las lámparas. Ya existen los sistemas operativos. ¿Existen redes? ¿Se conectan estos equipos grandes entre sí? ¿Qué opinan?
No, aún no. Tercera generación. ¿Cuál es la característica? Los circuitos integrados. Ok. Se logra que en una placa, una tarjeta, se puedan colocar una serie de elementos electrónicos, resistencias, capacitores, etcétera, junto con esos transistores. O esos transistores forman un circuito que generan algún tipo de servicio. A eso le llamamos circuitos integrados. A veces esos circuitos se empaquetan en un solo chip, no en una tarjeta. Eso logra que se reduzca mucho más el tamaño de las computadoras. Computadoras de tercera generación como roperos de 3 o 4 cuerpos. Imagínense el tamaño de una segunda o primera generación, o el poder de cómputo. Estamos hablando de la época de finales de los 60. ¿Existen redes? No, aún no. Existen diferentes fabricantes de estas máquinas y son muy grandes y muy costosas. El detalle está que estamos en la época de la Guerra Fría. ¿Saben a qué me refiero con la Guerra Fría? ¿Nadie sabe lo que es la Guerra Fría? Sí, Inge, buen día. Se refiere a la Guerra Fría cuando no hay muertes, ese tipo de cosas. Ok, pero hay una Guerra Fría característica en el mundo históricamente. ¿Entre quiénes? Es una guerra ideológica entre socialismo y capitalismo, Estados Unidos contra la Rusia. Sí, Ok, Estados Unidos Rusia y versus la Estados Unión Unidos. Soviética. No es Rusia, la Unión Soviética. Todavía era un conjunto de estados. Ahora solo queda Rusia de ahí, ¿no? Está bien. Entonces, era una especie de lucha entre quién era el mejor que el otro. Justamente ahí surge el lanzamiento del primer satélite. ¿A quién le corresponde? A la URSS. Ok. ¿Cómo se llama ese primer satélite? Como la vacuna, Sputnik. En realidad, la vacuna tiene su nombre, deriva su nombre, porque ellos han tenido logros durante su historia. Y el Sputnik 1 es el satélite. Entonces, si uno investiga, seguramente encontrará un Sputnik 2, 3 y 4. El Sputnik 5 es la vacuna. No como muchos dicen Sputnik B. No es eso, es Sputnik 5. Es su logro. ¿Ok? Su primer satélite, ¿qué hacía? ¿Alguien sabe? Es el primer satélite que se lanza en el mundo, históricamente hablando, tecnológicamente hablando. Le gana a los Estados Unidos. ¿Pero qué hacía ese satélite? ¿Para qué sirven los satélites actualmente? Comunicación. Comunicaciones. La mayoría de los casos es comunicaciones, pero también pueden ser espías. Pueden tener algún tipo de sensores, cámaras, monitoreo, un montón de servicios. Vamos a hablar sobre eso cuando lleguemos al tema. Pero este satélite, ¿para qué servía? Para nada. Era un satélite que simplemente se ha lanzado por el hecho de ganarle a alguien y colocar algo en órbita. Lo único que hacía era decir estoy vivo. Bip, 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 bip. Mandaba una señal para que en tierra se reciba. No podía hacer otra cosa. No importa, ganan tecnológicamente si quieren. Luego en esa Guerra Fría también hay otro evento, la llegada a la Luna. ¿Quién llega primero a la Luna? ¿Quién llega a orbitar la Luna primero y quién la pisa luego? Vamos, son eventos de la Guerra Fría. Historia. No importa. Uno orbita, la Unión Soviética, el otro la pisa, Estados Unidos, y aún hay duda de que esto haya ocurrido. Pero son elementos que han marcado peleas tecnológicas, tratar de ser el mejor que el otro. Las guerras siempre derivan en grandes avances tecnológicos. Gracias a las guerras se han inventado un montón de cosas. Por ejemplo, hay una materia que llevan los de industriales de sistemas. Bueno, varias materias que tienen que ver con investigación de operaciones.
tiene que ver con operaciones militares y formas de optimizar cosas. Entonces, las guerras han derivado en grandes avances. Si no hubiésemos tenido guerras, no tendríamos lo que tenemos tecnológicamente hablando ahora. Y gracias a la Guerra Fría, que justamente competían la Unión Soviética con los Estados Unidos, es que los Estados Unidos siente amenazas. Sabe que se está armando la Unión Soviética, por lo tanto ellos también se arman. Pero no es una carrera armamentista nada más. Estados Unidos tiene un centro de operaciones militar. ¿Cómo se llama? Es famoso, hasta tiene una figura geométrica característica. ¿El Pentágono? Exactamente. Está en Washington y es bastante interesante la vista que se tiene del Pentágono. El Pentágono es un centro de operaciones militar, pero también tiene comandos este, comando sur, comando oeste, comando norte, etc. Entonces, estos comandos con el Pentágono, en la época de los finales de los 60, tenían computadoras de tercera generación. Y seguramente, por cuestiones económicas, en el Pentágono había una marca de computadoras, en el comando norte había otra marca de computadoras y en el comando sur otra marca de computadoras, probablemente. Eso no se puede saber. Pero, ¿qué es lo que siente como amenaza Estados Unidos? Dice, si la Unión Soviética nos ataca, lo primero que va a atacar seguramente es el Pentágono, el centro de operaciones, de tal forma que no podamos responder adecuadamente. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero como Ministerio de Defensa, como el Departamento de Defensa de los Estados Unidos? Quiero poder responder desde cualquier lugar de Estados Unidos a un ataque inminente. Entonces, lo que necesito es que todas mis computadoras, que manejan todo mi armamento, estén interconectadas, se comuniquen. A nadie se le había ocurrido. Y surge esto. Ponen un montón de plata y universidades como Utah, la de California, Stanford, se unen para crear el proyecto. Este proyecto nace al finales de los 60. No era para que la gente se comunique, era para que sus sistemas estén interconectados. De tal forma que si anulaban el Pentágono, el norte, el sur, el este, el oeste respondan. Si anulaban otro, y el otro responda. Y siempre estén organizados, estructurados y comunicándose. Este proyecto se llama ARPANET. Ya vamos a verlo más adelante. El proyecto nace de DARPA, del Ministerio de Defensa o del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. 4 universidades empiezan a conectarse, a hacer sus primeras pruebas. Pero estamos hablando de computadoras de la tercera generación, utilizando módems telefónicos, el teléfono como tal. Y logran lo que ahora conocemos como Internet. Porque en su determinado momento, cuando más universidades se conectan y prueban de que funciona realmente y que es independiente del hardware, lo que era un gran éxito, es decir, equipos de una marca se podían conectar con equipos de otra marca de manera transparente, es lo que tenemos ahora como Internet. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos dice, ok, esto es lo que yo quería, entonces mi red se va a llamar Milnet, lo separo, y les dejo a ustedes la investigación. Pueden seguir. Es suyo. Les doy los derechos. Gracias a esto, ARPANET empieza a cambiar de nombre, pasa a NSFNet, etcétera, etcétera, y empieza a desarrollarse más. Se empieza a conectar con Europa, universidades que se integran, empresas que se integran, y al final se logra sacar un protocolo llamado TCP, que luego se divide en TCP/IP, y que luego se crea por encima un esquema llamado HTTP, se inventa la web, los navegadores, y es lo que tenemos ahora, el Internet. Y no solamente conectamos computadoras de tercera generación, conectamos cualquier cosa que se pueda conectar. Esa es la historia breve del Internet. Pero ¿qué pasa con las PCs? Estamos hablando entonces de computadoras de cuarta generación. ¿Cuál es la característica de una computadora de cuarta generación? Los microprocesadores, ¿puede ser? Microprocesadores, ¿ok? Si la tercera generación era una integración de circuitos, el microprocesador es una integración mucho mayor, porque en un pequeño chip se pueden colocar millones de transistores, con millones de resistencias, millones de capacitores, y que logran algún tipo de comportamiento.
Pero esto permite que se puedan manejar computadoras o microcomputadoras. Son microprocesadores con microcomputadoras y que les llaman computadoras personales. IBM lo ha bautizado como PC, Personal Computers. En esta misma época, antes que aparezcan las PCs, estamos hablando de los 80, en realidad IBM saca por los 80, pero por los 70 hay una empresa que ya saca una primera computadora personal. ¿Cómo se llama esta empresa? Esta computadora personal ya tenía esta interfaz gráfica y ha inventado el ratón. IBM. Xerox. Eh, Xerox. ¿Qué? ingeniero, el que está mencionando es el de la fotocopiadora. Exactamente, Ah, Xerox. Xerox. La Xerox es la primera máquina que se podría considerar computadora personal. Sin embargo, como sus directivos no han apostado a esto, han pensado que la investigación era pésima, les han dicho a los que al proyecto de investigación que estaban perdiendo el tiempo porque la computadora era para empresas, no era para personas. De alguna forma han restado recursos a este proyecto y este proyecto no ha avanzado. Pero este proyecto ha sido aprovechado por ejemplo, Steve Jobs, que ha generado su interfaz gráfica gracias al código de la Xerox. El ratón se ha empezado a utilizar, etcétera, etcétera. Entonces, 10 años antes de lo que se considera la cuarta generación, ya existía una computadora personal. Sin embargo, se considera cuarta generación a partir de la PC de IBM, los 80. En este interín, 70s a 80s, existe algo que se llama las computadoras servidores o los mainframes. Entonces, en una etapa entre la tercera y la cuarta generación, las computadoras reducen un poco de tamaño por esta integración de circuitos y empiezan a dar tipos de servicios a empresas. ¿Qué sistema operativo era el que imperaba en esa época? Este es un servidor. ¿Se puede ver en pantalla? Sí, Y adentro manejamos un sistema operativo llamado Unix. Unix data de finales de los 60, principios de los 70, ya tiene una característica grande. Se colocaban sobre mainframes, que ahora podríamos llamar servers, servidores, y nos permitía generar algún tipo de trabajo como cliente-servidor. Bueno, vamos a decir cómo, entre comillas. Electrónicamente hablando, ¿de qué forma uno puede conectarse con otro equipo? ¿Se puede ver esta pantalla donde están algo que se llaman puertos? No, ingeniero, no se ve. No, solamente está viéndose el Jamboard. Ok, entonces, dígame, ¿de qué forma se puede conectar una computadora con otros dispositivos? Mediante un cable. Ok, ¿y el cable dónde lo conecto? a un puerto. A un puerto. ¿Qué tipos de puertos tienen las computadoras? USB podría ser, ingeniero. Actualmente USB. Un USB se llama Universal Serial Bus, un bus universal serial. Pero antes de que exista USB, ¿qué existía? RS-232, ¿sí? Ok, ¿cómo se llama ese puerto? Serie. Serial. ¿Se puede ver en mi pantalla? ¿Dónde están los puertos, las imágenes de puertos? Sí, ahora sí. Entonces, las computadoras de la época, la forma de dispositivos de a través de puertos. Son los puertos seriales, son los S2. Fíjense que los puertos seriales tienen pocos conectores y los paralelos tienen muchos. ¿Cuál es la diferencia entre un puerto serial y un puerto paralelo? Hay alguien que tiene micrófono abierto. ¿Cuál es la diferencia entre puerto serial y puerto paralelo?
Tal vez los de electrónica nos puedan ayudar, porque me imagino que los de informática y sistemas han nacido con USB. ¿Cuál es la diferencia entre puerto serial y paralelo? ¿Qué ventajas o desventajas tiene cada uno de ellos? Sería la transferencia de información, Inge. En serie es Transfer- bit a bit y en paralelo es varios bits. Ok, byte a byte, si quiere. Ok, en serie tenemos solamente tres hilos que se conectan. Se me ha ido. No me acuerdo si es el 2, el 3 o el 6. No recuerdo ya. Ya hace mucho tiempo que lo conecto. Pero es transmisión, recepción y tierra. Así de simple. Solo un cable con 3 hilos es suficiente para conectar un puerto serial. Mientras que para un paralelo necesitamos conectar 32. Un gran problema. La ventaja, como su compañero dice, cuando manejamos paralelo, podemos mandar varios bits al mismo tiempo, bytes, mientras que en serial se maneja un bit por bit. Entonces, si hablamos de que manejamos bit por bit frente a un montón de bytes o de bits en paralelo, estamos hablando de la velocidad. La velocidad del paralelo es mayor a la velocidad del serial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la ventaja del paralelo es velocidad frente al serial. ¿Cuál es la desventaja? Perdón. ¿Cuál es la desventaja? La distancia, tal vez. Distancia. Okay. ¿Cuál soporta mayor distancia? Serial. Serial. En serial podemos llegar a decenas de metros. En paralelo a unos cuantos metros. No estoy hablando de centenas de metros. Decenas. Y pocas. Pero sin embargo, en la época era suficiente. Porque queríamos conectar una máquina con otra y que no supere los 10 metros. Oficinas contiguas. Entonces apostábamos por el puerto serial y no por el paralelo, aunque sea más lento, no importa. Por la distancia. De nada serviría tener 4 equipos conectados sobre un mismo escritorio, ¿verdad? ¿Qué tipo de trabajo tendría que realizarse? En las empresas se necesita de alguna manera distribuir el trabajo. Entonces, estos son los elementos que nos han permitido conectar inicialmente. Ahora bien, tenemos el equipo Unix. Y tengo, ¿cuántos puertos seriales tengo en una computadora? Normalmente, ¿cuántos venían? La gráfica les voy a mostrar. Esto es lo que aparece en una computadora normal. ¿Cuántos puertos seriales hay? 2. Y un paralelo. Entonces, si yo quería conectar mi equipo, utilizaba un puerto serial para conectar con la primera y el otro puerto serial para conectar con la segunda. ¿Y qué tenía aquí? Solamente 2 equipos conectados con el servidor. Mis 2 puertos seriales ocupados. Podía colocar una segunda tarjeta que me permitía manejar otros 2 puertos seriales. Los seriales se llaman COM de Communication. COM1, COM2, COM3 y podíamos manejar hasta un COM4. Entonces podía tener hasta 4 equipos conectados. ¿Qué características tenían estos equipos conectados? ¿Eran lo mismo que el servidor? ¿Alguna idea? ¿Qué características tenían estos equipos? Estamos hablando de una época de los 70. Todavía no existían las PCs. ¿Ni idea? ¿Tabla? ¿Cómo? Está hablando sobre las características de estos puertos últimos, ¿no? Son No, de los equipos que estamos conectando al equipo Unix. en los 70, Sí. usaban algunos tablas. Se llaman terminales tontas, dumps. Aquí esta gráfica nos puede mostrar, ¿se nota? Mainframe, como les había dicho Unix, conectada con data terminals, dump terminals, tontas. ¿Y por qué se las considera tontas?
Obviamente porque no son inteligentes. ¿Cuándo se considera una computadora inteligente? ¿Qué nos hace inteligentes a los seres humanos? Que con pocos datos podemos realizar alguna tarea compleja. Ya, pero ¿quién realiza la tarea compleja? ¿Qué elemento de nuestro cuerpo hace esa tarea? El cerebro. Ok, nos consideramos inteligentes porque tenemos cerebro. ¿Cómo podríamos considerar a una computadora inteligente? ¿Qué necesita tener? El microprocesador, Inge. Exactamente, el procesador. Entonces, si una terminal es tonta, ¿qué cosa no tiene? Microprocesador. Exactamente. No tiene un procesador. Tampoco tiene memoria, porque no la necesita. ¿Qué es? Un monitor y un teclado. Estas son fotos de terminales tontas de la época. Cada terminal tonta costaba como $2.000 a $3.000, imagínense. Y la forma de conectar era justamente a través de puertos seriales. Estas son terminales tontas. Fíjense que las interfaces son consola, no existe un ratón. Es un teclado, un monitor que tiene un puerto serial. Y a través del puerto serial, con un cable serial de 3 hilos, se conecta con el puerto serial de la computadora central. Pero mi esquema me dice que puedo conectar hasta 4. ¿Qué pasa si yo necesito conectar una quinta terminal tonta o una sexta terminal tonta? ¿Cómo conecto? Físicamente ya no puedo colocar otra tarjeta. Lo máximo que soporta el direccionamiento son para 2 tarjetas con 4 puertos seriales. ¿Cómo conecto? No puedo hacerlo. Entonces, lo que va a ocurrir es que tengo que colocar algo que se llama multiplexor. ¿En qué consiste un multiplexor? Voy a ver si tengo la imagen por aquí del multiplexor. A ver, esta trataremos de ver, esta. ¿Qué característica tiene? Fíjense, tiene una entrada y 4 salidas. Una entrada serial y 4 salidas seriales. Estoy multiplicando mi cantidad de puertos. Es como un supresor de picos, un cortapicos. Ustedes tienen un enchufe hacia su pared y tiene esa regleta como 6 conectores. Están multiplicando. Aquí hay otra vez de 4. Existían de 12, de 8, de 16 multiplexores. Aquí en las imágenes no se puede ver de más, creo. Pero es eso, es un multiplexor. Es una tarjeta adicional que se coloca a la computadora y nos permite generar más salidas. ¿Qué logro con esto? Entonces, con un dispositivo intermedio, que era un multiplexor, ahora puedo conectar más terminales. Y este se conecta al servidor. Sigo manejando seriales. Ahora ya no se llamarán con 1, con 2, con 3, con 4, con 5, con 20, no importa. Pero lo estoy conectando al equipo. Todas estas son monitores y teclados, terminales tontas. Veamos si este esquema Unix es un sistema operativo que se llama multitarea, multiusuario y que trabaja con tiempo compartido. ¿Alguien me puede decir qué es el tiempo compartido? Para llevar esta materia he tenido que llevar sistemas operativos. Díganme, ¿qué es el tiempo compartido? El tiempo compartido es la base de la multiprogramación. La multiprogramación es algo que me permite cambiar entre distintas aplicaciones y que siga funcionando. Que aparentemente tengo un montón de cosas abiertas y que sigue funcionando. Todas funcionan a la vez, supuestamente.
¿Qué es el tiempo compartido? Es cuando se asigna un tiempo determinado para que se realice un parte de una tarea y si es que no la termina, se pone en pausa y se continúa con otra tarea. Ok, exactamente es eso. Dividimos el procesador en pequeños tiempos. Es decir, tengo 10 tareas, lo voy a dividir en 10. Y todo el procesador, durante un tiempo X, le doy a una de las tareas. Luego, en otro tiempo Y, le doy a la otra tarea. En un tiempo Z, le doy a la otra tarea y así sucesivamente. Estoy compartiendo el tiempo compartido. Y eso me permite, en un tiempo más grande, considerar de que estoy haciendo paralelamente, estoy atendiendo un montón de tareas. Lo que no es cierto, pero nos da la sensación de generar paralelismo. Entonces, la memoria y el procesador se comparten. Eso es tiempo compartido y Unix es su característica. Nace con ese concepto. ¿Está bien? Entonces, tal que Unix nos permite crear sesiones de usuario. Entonces, ¿qué aparece cuando una de estas terminales tontas se enciende? Hace login. Yo escribo el login que tengo de usuario. Luego de que me acepta el usuario, va a aparecer password. Estoy creando una sesión dentro del servidor Unix. Y después va a aparecer un prompt con un cursor parpadeando. Es donde yo puedo ejecutar distintas instrucciones Unix. Esto va a ser en cada una de las terminales tontas. Cada uno va a tener su propio usuario, su propia contraseña y su propia sesión. Unix me permite crear múltiples sesiones. Hay un dispositivo virtual de Unix que se llama BTY. Entonces, los BTYs, 001, 002, etcétera, me están destinando a los distintos equipos. Si yo les muestro el Unix, o sea, tengo una Mac, pero en la práctica es un Unix por debajo. A ver. Se puede ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve. Sí, Se ve la terminal que estoy utilizando. sí. Están las TTYs. Fíjense. Se sigue utilizando las TTYs ya no con terminales tontas, sino con terminales virtuales ahora. Pero es el esquema de Unix. Fíjense la cantidad de terminales que me soporta. Y mi máquina no es un servidor. Entonces, este esquema, antes se llamaba un BTY, TTYs, virtual, en realidad es al revés, ¿no? TTYs, ahora son virtual, me permite conectarme un montón de máquinas. ¿Está bien? A ver, continuamos. Entonces, a través de este concepto, puedo conectar con el multiplexor múltiples dispositivos. Veamos si esto soporta lo que teníamos como conceptos de lo que son red. Primero, ¿puedo compartir recursos físicos? O sea, ¿estas terminales pueden compartir recursos físicos? ¿Qué opinan? No, no pueden. Sí puede. Pero el esquema es bastante interesante. Esta mi máquina debería tener, a través de un puerto paralelo, una impresorita. ¿Está bien? Una impresora. No lo he dibujado bien, pero bueno. Una impresora. ¿Qué significa? Que todas estas terminales pueden imprimir en esta impresora. Entonces, ¿estoy compartiendo recursos? Sí. ¿Puedo compartir información? Sí. ¿Puedo compartir? Sí. Cada una de estas terminales tontas no tiene disco duro, ni siquiera tiene memoria, si ustedes recuerdan. Pero dentro del esquema de Unix, aquí, del esquema del sistema de archivos de Unix, hay un directorio para cada una de estas máquinas, para cada una de estas terminales. Entonces, yo puedo crear, bueno, si recuerdan, Unix tiene un esquema de protección bastante interesante. Yo puedo crear, ¿no?, que, por ejemplo, este directorio tenga lectura
read, tenga escritura write o tenga ejecución. El primer grupo es para el usuario. El segundo grupo es para al grupo que yo pertenezco. Y el tercero es para otros. Entonces, a través de esto yo puedo compartir información. Puedo decirle que un directorio que es mío, voy a compartir entre todos los de mi grupo. Así que coloco read write, por ejemplo, o solo read, que solamente sea de lectura. Y cualquier otro que no sea de mi grupo no ve nada. O puedo decir que cualquiera que no sea de mi grupo solamente lee. Y los que son de mi grupo pueden leer y escribir y ejecutar, por ejemplo. Entonces, de esa forma, voy dándoles permisos. ¿Qué estoy haciendo? Compartiendo información. Cada uno de ellos no guarda información, pero lo tienen dentro del esquema del servidor. Así que sí comparto información. Check, ¿verdad? ¿Puedo comunicarme? ¿Puedo comunicarme? Sí. Sí, Unix desde inicio tiene un esquema se llamaba broadcast, no sé si voy a probar ahora. No, ya no existe, bueno, estoy en una Mac, pero en Unix existía, por ejemplo, un comando broadcast y que permitía que desde el servidor yo pueda mandar a todos diciendo, el equipo se va a apagar en los siguientes 10 minutos, guarden su información. Eso es lo que hacía un administrador. Tenía forma de comunicarme. Y las terminales también. Decir, no sé, dan 5 minutos más. Había formas de comunicarse. Era básica, pero nos podíamos comunicar. ¿Se podía jugar en línea? No, ni siquiera se han inventado juegos para Unix, imagínense. Entonces no existía esto. ¿Se podía monitorear, gestionar recursos? No, no se había pensado en esto. Pero esto nos da una pauta de que ya esto es una pseudo red. Prácticamente es una pseudo red. ¿Y por qué se llama pseudo red? Porque en la práctica todos los elementos utilizan un elemento principal, central, y no son independientes. Pero ya tenemos red. Y muchas instituciones como bancos, sobre todo bancos, han empezado a manejar este esquema inicialmente. Era económico, de alguna manera, comprar este esquema. Unas mainframes con Unix y terminales tontas, aunque costasen 2.000 cada una. Ya se podía manejar con cables seriales. Entonces, esta vendría a ser nuestra primera aproximación a lo que vamos a llegar, a las PCs. Por los 80 salen las PCs de IBM. Entonces, ¿cuál es la característica de una PC? Es una computadora inteligente. No tiene ratón todavía. Tiene un teclado, un CPU y un monitor. Esta es una PC. ¿Por qué la consideramos inteligente? Por su microprocesador. Tiene microprocesador, tiene memoria. Puede no tener disco duro, no importa. Puede tener una disquetera para guardar las cosas. Entonces, estamos hablando de la PC. Estas son las primeras PCs. Esta es una IBM, justamente. IBM PC. Fíjense que aquí están las disqueteras. Vamos a tratar de ampliarlo. Esta es la disquetera disk A y esto es B. Esta no tenía disco duro. Solo con disquetera se podía trabajar. Inicialmente salen de esta forma. Monitores con letras en verde. Este es el causante de que tenga problemas de la vista. Eran altamente tenían mucha radiación y quemaban los ojos. Las primeras PCs. ¿Cuál es el sistema operativo que empiezan a trabajar en estas primeras PCs? DOS. Disk Operative System de Microsoft, que Microsoft compra de alguien y lo vende mucho más caro y hace su negocio. Gracias a este sistema operativo, Microsoft es lo que es ahora. Microsoft es de consola, al igual que Unix, que en esa época solo tenía esto, una consola. Claro que Unix podía cambiar de sesión. Yo podía introducir, no sé, un control F1, por ejemplo. No puedo hacer esto porque estoy en una Mac, pero puedo cambiar a una sesión 2, a una sesión 3. Entonces, es como si tuviese esto. Pero no podía verlo como ventanas, sino tenía que cambiar. Esta era mi primera pantalla, hacía el cambio con control F2 y pasaba a esta pantalla. Y podía tener otro trabajo haciendo aquí, otro usuario
Control F1 volvía a esta. Multiprogramación, multitarea. DOS es monoprogramación, monotarea. ¿A qué me refiero con eso? Y monousuario. ¿A qué me refiero con eso? Solo hacía una tarea. Una tarea a la vez. Entonces, a ver, les muestro. Voy a utilizar máquina virtual y voy a abrir un Windows. Ok, Windows 8 vamos a abrir. Obviamente este es un sistema operativo multitarea, supuestamente multiusuario, multiprogramación de Windows. Pero voy a abrir solamente la consola. Y con la consola voy a emular lo que el DOS hacía antes. ¿Se puede ver mi Windows? Sí. Ok. Es como si tuviese solo esta pantalla. Este es mi monitor. No tengo más. ¿Está bien? Tengo un disco duro, por eso aparece una C. Lo voy a poner en otro color para que se note. No se podía hacer eso en esta época. Era como se veía, negro sobre blanco. No, perdón, verde sobre negro. Así era. Y luego sale ámbar sobre negro. Igual, las dos eran con alta radiación. Y recién aparecen los monitores que le llaman monocromáticos, negros con blancos. Es decir, en épocas mucho más adelante en años. Entonces, yo voy a ejecutar, por ejemplo, un comando aquí y les voy a demostrar qué es monotarea. Cuando ejecuto esto, no tengo el prompt. Entonces, el sistema operativo está ejecutando una tarea y mientras no acabe no puedo hacer una segunda tarea. No existe la multiprogramación. Si se tarda horas en hacer la tarea, yo puedo salir a almorzar porque no voy a poder utilizar la computadora para otra cosa hasta que termine su primera tarea. Si tenía que imprimir, imagínense, la computadora no podía utilizarla. Estaba imprimiendo hojas y hojas y hojas y hojas. Monotarea. Entonces, todo el tiempo que estoy hablando, fíjense que está realizando una tarea. Y hasta que acabe, no puedo hacer una segunda. ¿Se entiende claramente lo que es monotarea? Aquí no puedo tener una segunda pantalla que con control F2 puedo entrar. No funciona. Eso es Unix. DOS solo es esto. No sé cuánto tiempo ya estoy hablando, pero no termina la primera tarea. Obviamente la puedo interrumpir, pero cuando termina la tarea me va a devolver el prompt. Si era disquetera aparecía una A, una B, y si tenía disco duro aparecía una C, como está aquí. Y recién podía ejecutar una segunda tarea, y una tercera tarea, y así sucesivamente. Una a la vez. ¿Bien? ¿Se entiende? Ok. Eso es entonces DOS. Les acabo de mostrar lo que aparece en estas pantallas en un Windows. Ok, esta PC ejecuta DOS, monotarea, monousuario, no como Unix, y en el tiempo se necesita conectar dos PCs. ¿Qué hacemos para conectar dos PCs? ¿Qué hacemos? Usamos un cable. Podemos utilizar el mismo esquema, serial o paralelo, y utilizamos un cable. A nivel de hardware ya está conectado. ¿Qué hago con el software? ¿Cómo puedo utilizar el software para que me permita conectarse? DOS no tiene ningún software, ninguna aplicación para hacerlo. Entonces, se inventan una aplicación llamada Laplink. Estos son los cables, fíjense, este es el serial, este paralelo. Laplink nos permitía conectar con serial o paralelo. Y les voy a mostrar una pantalla del Laplink. Esta es la pantalla del Laplink de la época. ¿A qué les hace recuerdo este Laplink? Para que tengan una idea, F1 es el help, F2 tal cosa, F3 copiar, F4, y tenemos dos pantallas. ¿A qué les hace recuerdo?
Al Total Commander, Inge. Exactamente, Total Commander, Windows Commander, Norton Commander, ha tenido muchos nombres en el camino, pero ha nacido como LabLink, la versión 3. Fíjense el año, 86. Las PCs, primeras PCs y una forma de conectar. Se utilizaba sobre todo cable paralelo, no serial. Si bien el software permitía conectarlo con serial paralelo, era paralelo porque siempre se colocaban máquinas juntas. Pero ¿qué estábamos haciendo con esto? ¿Qué es lo que hacemos con el Total Commander, por ejemplo? Entonces veamos. Este esquema, dos máquinas conectadas, no puedo hacer más que dos. ¿Permite compartir recursos físicos? ¿Qué opina? Este esquema permite compartir recursos físicos. Aquí tengo una impresorita. Esta máquina tiene una impresora. Desde esta otra, ¿puedo imprimir? ¿Ustedes pueden imprimir en una máquina a través de Total Commander? Sí, Inge. ¿Sí se puede imprimir en otra máquina a través de Total Commander? No, Inge. No, no puedo compartir recursos. ¿Puedo compartir información? Sí, porque si se fija en el Total Commander, me está abriendo mi pantalla de la máquina 1 aquí y de la máquina 2 aquí. Y puedo copiar. Lo selecciono y con F3 voy copiando. De cualquier máquina a máquina. Entonces, sí me comparte información. Entonces, no hace, sí hace. ¿Puedo comunicarme? No. ¿Puedo jugar en línea? No. ¿Puedo monitorear? No. ¿Qué es lo único que estoy haciendo? Compartir información. Y es muy pobre. Unix hacía por lo menos 3 cosas de estas 5. Con las PCs puedo hacer solo una. ¿Tengo red? Si a Unix le he llamado pseudo red, ¿qué tengo aquí? Nada. Solo tengo 2 máquinas conectadas para compartir información. Y mientras esté compartiendo información no puedo hacer nada más. Ya les he demostrado eso. Entonces estoy muy lejos de lo que llamaría red. Vamos a seguir explicando esta transición el día de mañana a las 10:45. Hoy nos ha ganado el tiempo, hemos perdido mucho tiempo de inicio, pero quiero que entiendan eso. Cómo estamos llegando cómo vamos a llegar a donde estamos. Las redes que manejamos actualmente. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Entonces,